Buenas noches. Vamos a hablar hoy de la rinitis medicamentosa, que está comprendida dentro de la rinitis no alérgica. Hay que recordar que el término rinitis no alérgica, perdón, que el término rinitis no alérgica, no infecciosa, se aplica a la afección nasal en la que los síntomas son idénticos a la rinitis alérgica, pero la causa alérgica se ha excluido. El diagnóstico se realiza generalmente con base en dos o más síntomas nasales, que incluyen generalmente congestión nasal, rinorrea, estornudo, comezón y alteración en el sentido del olfato, por más de una hora en la mayor parte de los días. Comenzamos entonces el tema. El término rinitis, inflamación de la mucosa nasal, se aplica en la práctica diaria a la disfunción nasal que ocasiona síntomas de comezón, estornudo, rinorrea y congestión u obstrucción nasal. Cuando la alergia, la obstrucción mecánica y las infecciones se han descartado como causa de la rinitis, pues quedan afecciones nasales escasamente definidas, cuyo origen y fisiopatología son parcialmente conocidos. Cuando la fisiopatología se desconoce, se denominan rinitis idiopática o vasomotora. Estos términos se han cuestionado recientemente y se ha propuesto el término de rinitis no alérgica. Otras formas de rinitis no alérgica incluyen la rinitis irritativa tóxica ocupacional, la rinitis hormonal, la rinitis inducida por medicamentos, que es la que tratamos ahora, y otros tipos de rinitis. Hay que recordar que la anatomía vascular nasal es compleja, posee vasos de resistencia y capacitancia. Los vasos de resistencia son predominantemente arterias pequeñas, arteriolas y anastomosis arteriovenosas. El flujo sanguíneo que llega a la mucosa nasal está regulado por la constricción y dilatación de estos vasos. Por otra parte, la mucosa nasal se encuentra muy inervada, predominantemente por el sistema nervioso simpático y en menor grado por el parasimpático. Es aquí donde se va a producir las diversas alteraciones y afectación por los fármacos o medicamentos. La rinitis medicamentosa se caracteriza por hiperreactividad nasal, edema de la mucosa, congestión nasal, de rebote y tolerancia inducida o agravada por el abuso de vasoconstrictores tópicos, con o sin conservadores. Los mecanismos relacionados se consideran secundarios a una disminución en la regulación de receptores alfa-adrenérgicos, debido a estimulación constante, lo que provoca un fenómeno de tolerancia. Se producen cambios inflamatorios, patológicos y estructurales en la mucosa. Se asocia con el abuso prolongado de descongestionantes tópicos por varios meses. Los síntomas de la rinitis medicamentosa pueden ser inducidos por el uso nasal o sistémico de fármacos. Este problema puede presentarse como un efecto secundario del tratamiento de alguna otra condición médica. Existe un amplio grupo de medicamentos que ha mostrado inducir rinitis, la cual puede ser el resultado de efectos colaterales de los fármacos o bien como consecuencia de hipersensibilidad a la droga. Con la intención de adquirir un entendimiento de los mecanismos mediante los cuales los medicamentos sistémicos actúan como inductores de rinitis, pueden agruparse en tres tipos. El primero, la inflamación local de la mucosa nasal. El mecanismo preciso no es muy claro. Se ha postulado que el incremento de la producción de leucotrienos, así como la activación de mastocitos y eosinófilos, tienen un papel central. El segundo, neurogénico. Algunos fármacos vasoactivos y los antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa y beta son principalmente simpático-líticos y ejercen sus efectos por contrarregulación de la actividad del sistema nervioso simpático, lo cual ocasionaría congestión de la vía aérea. Y el tercero, idiopático. Diversos medicamentos pueden ocasionar rinitis por mecanismos desconocidos, usualmente con hallazgos normales a la exploración física. Para considerar el diagnóstico de rinitis medicamentosa, se recomienda correlacionar el momento de inicio del medicamento con el comienzo de los síntomas de la rinitis. El tratamiento de la rinitis por medicamentos de uso sistémico consiste, si es factible, en suspender el fármaco involucrado. Tenemos en la imagen que podemos observar un cuadro que nos ayuda a entender el tipo de mecanismo y la correlación con el fármaco, ¿no? Es decir, para poder entender mejor esto que hablamos de este inicio del medicamento con el inicio de los síntomas, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en el tipo de mecanismo, pues la inflamación local, que puede estar relacionada con el consumo de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, mecanismos neurogénicos,
que pueden estar relacionados con simpaticolíticos que actúan a nivel central, o simpaticolíticos que bloquean el ganglio, o también que actúan a nivel periférico. Y tenemos otro tipo de mecanismo que es el idiopático, relacionado con antihipertensivos, hormonas, psicotrópicos y otras causas, ¿no? Como con el uso de la gabapentina. Tenemos aquí algunos ejemplos de medicamentos descongestivos causantes de rinitis medicamentosa. Los medicamentos tópicos nasales, como la oximetazolina y la fenilefrina, son descongestionantes de acción local rápida y potente. Cuando se utilizan por un periodo corto, menos de 3 a 5 días consecutivos, proveen mejoría significativa de la congestión. Sin embargo, su empleo crónico provoca congestión nasal por rebote. La rinitis por descongestionantes tópicos se asocia con la utilización crónica del fármaco, aunque los síntomas pueden aparecer después de un periodo mucho más corto de administración. El mecanismo de la rinitis por uso de descongestionantes tópicos se considera que es secundario a disminución en la regulación de receptores alfa-adrenérgicos, debido a estimulación constante, lo que provoca tolerancia. El uso excesivo de vasoconstrictores nasales puede causar hipertrofia inflamatoria de la mucosa y congestión crónica, como podemos observar en la imagen, que aunque muy esquemática, sí representa bien lo que es la hipertrofia inflamatoria, ¿no? La diferencia del seno izquierdo al seno derecho, como podemos ver. La mucosa se vuelve rojiza, inflamada y en ocasiones ocurre sangrado. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, no es un fármaco propiamente, pero bueno, es una sustancia química. En el caso de la cocaína, que es un potente vasoconstrictor, su uso debe sospecharse especialmente en pacientes con síntomas de irritación crónica como sangrado y costras nasales. El tratamiento de la rinitis por descongestionantes nasales consiste fundamentalmente en suspender gradualmente el uso del medicamento para minimizar los síntomas de congestión por rebote. Pequeños ensayos controlados, aleatorios, han mostrado que estos síntomas pueden tratarse con esteroides nasales. La elección del tipo de esteroide tópico no tiene importancia, debido a que no hay diferencia en la eficacia clínica de las diversas preparaciones, aunque sí se sugiere que deben ser utilizados por un máximo de 6 semanas. La suspensión del uso del descongestivo tópico nasal resuelve el problema de rinitis ocasionada por ello, aunque a muchos pacientes les resulta muy difícil este proceso. Se recomienda que en la rinitis no alérgica secundaria al uso de vasoconstrictor tópico se suspenda la utilización del mismo. En pacientes que hayan utilizado el anticongestivo nasal por más de un mes, se recomienda suspenderlo gradualmente. Y se sugiere para esto cualquiera de las siguientes estrategias que vemos en la imagen. La primera, diluir el medicamento con solución fisiológica o agua al 50% durante 3 días. Posteriormente al 25% otros 3 días, bajando así la solución. Al término de los cuales suspenderíamos la puesta del medicamento. Y la segunda estrategia es indicar el uso del medicamento diluido de la manera señalada anteriormente, pero administrado en una sola narina. Aunado a la suspensión del descongestionante tópico, se debe indicar cualquier tipo de esteroide nasal. Es recomendable administrarlo al menos durante 6 semanas. Y finalmente, y terminando con el tratamiento, como parte del manejo integral, se debe informar al paciente de la importancia que representa el no volver a usar el descongestivo nasal, el que ha causado el problema. Y cuando exista justificación médica para utilizar el descongestivo nasal tópico, no debe indicarse por más de 5 días. Bueno, esto sería todo y muchas gracias a todos por escuchar la presentación.